Muchas gracias, presidente, al doctor Chaparro, y creo que hay temas importantes por dialogar, porque es evidente que el programa Matrícula Cero tiene un alto impacto social, ahora coyunturalmente, pero sobre todo hacia adelante. Yo creo que es un programa que no se puede terminar, ya comenzó, va a ser difícil terminarlo pues, políticamente, pero socialmente sobre todo genera unos grandes dividendos para la ciudad. Yo tengo unas inquietudes muy concretas que quisiera hoy mencionar y tengo una presentación para ellos que no sé si alcanza a ponerse, no sé si las personas del sistema me pueden ayudar. Una presentación, no sé si las enviaron, creo que sí, ahora sí. Tengo 10 inquietudes que son importantes y las diré brevemente para el debate hacia adelante, el de hoy y el de muchos debates que vendrán. La primera inquietud que me queda es la propuesta de matrícula cero, y la lideró aquí el concejal Daniel Duque en su momento. Incluía a todas las instituciones públicas, no importa su orden, si departamental, si nacional. Esta es más de la primera inquietud, la siguiente diapositiva, pero incluía otras instituciones, que los estudiantes de Medellín, por la pandemia, pudieran tener acceso también a matrícula cero en la Universidad Nacional, en el Politécnico, en el Tecnológico de Antioquia, en la Universidad de Antioquia. Entonces, la propuesta original de matrícula cero, sabiendo que es importante, trascendental, parece más un salvavidas para las instituciones de educación superior de Medellín locales, más que para los estudiantes de la educación superior de Medellín. Hay que replantear ese modelo hacia el futuro. Qué bueno que más jóvenes de Medellín, sin importar a cuál de las instituciones públicas acceden, puedan tener acceso a matrícula cero. Ese es un primer gran punto que nos genera inquietudes. Siguiente. La segunda gran inquietud que tenemos es qué pasa con estudiantes que no son de Medellín, que acceden a instituciones públicas de educación superior de Medellín. Estudiantes que no son de Medellín están siendo beneficiados con matrícula cero, mientras que estudiantes que no son de Medellín terminan beneficiados. Estudiantes de Medellín no tienen ningún tipo de apoyo en pandemia para su educación. Y eso es importante discutirlo. O sea, cómo recursos públicos de Medellín van a beneficiar, reitero, a estudiantes de otras ciudades, municipios, y no benefician a los estudiantes de Medellín. Segundo gran reto que tenemos. Tercera gran inquietud. Y esto es importante, porque hay una narrativa de que hay una matrícula cero en Medellín, pero ya había muchas matrículas cero, ya existían matrículas cero en Medellín. O sea, esto no es nuevo, es importante, 24.000 estudiantes que se benefician, sí, pero no es nuevo. Por ejemplo, aquí ponemos el caso muy concreto, Pascual Bravo. Ya había 4.143 estudiantes de los 7.560 matriculados del Pascual Bravo que tenían un apoyo, un beneficio de parte del gobierno, directa o indirectamente. Muchos de ellos a través del presupuesto participativo. Es tal vez el más grande beneficio que tienen hoy los estudiantes de Medellín, pero hay otros, las becas de tecnología, el fondo EPM, hay muchos. Entonces, la matrícula cero no es creación del gobierno, aunque le haga bulla, sin duda, pues es un buen caballo de batalla en campaña política, pero no es ni novedoso, no es nuevo, ya existía mucho y de hecho, pues ya había, como muy bien se vio previamente, casi un 40% de los estudiantes que tenían matrícula cero. Siguiente, otra inquietud que es importante. ¿Qué pasa con otros componentes que hacen parte integral de la educación? Como la conectividad, ahí van dando algunos pinitos, como la movilidad, como la nutrición. ¿Qué pasa en estos momentos, ahora de pandemia, y en el futuro qué va a pasar con ellos? Porque no solo es pagar el ingreso, los derechos de matrícula, para llamarlo así, sino una de las grandes causantes de la deserción estudiantil es la falta de recursos económicos y mucho más, y ahí lo vemos, se ve pequeño, pero
cómo ha venido creciendo el desempleo juvenil en Medellín, más en pandemia. Entonces, por eso también decimos que qué bueno que se hubiera apoyado con matrícula cero a otras instituciones públicas, porque los estudiantes de Medellín que no tienen acceso a recursos, que estudian, por ejemplo, en la Universidad Nacional, a ellos les pega más duro el desempleo juvenil que a cualquiera. Y ustedes ven, si ven el dato del desempleo juvenil en Medellín, nos estamos acercando casi al 30%. Otro, siguiente. Ha habido algunos, y ha faltado proactividad en algunos casos de parte del gobierno para evitar que los estudiantes paguen y después los ponen en reprocesos. Hay muchos estudiantes que no les han devuelto el valor de la matrícula, pagaron el valor de la matrícula, estos son estudiantes del segundo semestre de 2020, que pagaron la matrícula y esta es la hora donde no se les ha devuelto los recursos. Siguiente. Voy a pedir un minuto más, presidente, me excusa que de pronto me largo acá. Este es un punto importante. ¿Cuándo se entregan los recursos del gobierno a las IES? Porque ahí los empiezan a desfinanciar. En 2020 solamente les pagaron los recursos de matrícula cero en diciembre. Entonces les tocó asumir todos los costos financieros a las propias entidades, a las propias instituciones de educación superior. Pero, y paso al siguiente, también se ve, siguiente, por favor, hay otros recursos para educación que pueden terminar sacrificados. ¿Qué termina pasando en la práctica? Que muchos de los otros de programas sociales o programas académicos adicionales terminan bloqueándose por la matrícula cero. Por ejemplo, si un estudiante va de intercambio, pues no, digamos no en época de pandemia, pero fuera de pandemia, intercambios académicos, muchas de las posibilidades que tiene la educación superior terminan sacrificándose porque no le pagan esos recursos, ese pago que hace la alcaldía, la centralidad, a las instituciones de educación superior, como se retrasa 6 meses, termina entonces después asumiéndolos con ese costo financiero la entidad, y la entidad entonces termina sacrificando algunos de esos programas. Pero adicionalmente también, esa es una pregunta importante, si se están tomando recursos de otras formas de educación básica y media, buen comienzo, aprovechando la pandemia, se pueden tomar esos recursos diciendo, hombre, como se gasta menos en transporte, pues usemos esa plata para matrícula cero. La pregunta es si se están sacrificando otros programas en otro tipo de educación y de esa forma se vuelve insostenible el programa. Entonces, es una buena inquietud para responder. Octavo ya, son 10, termino muy pronto, siguiente. Pues ya nos dijeron algo de permanencia que me alegra mucho, pero sobre todo viene la otra pregunta, ¿cómo se garantiza la calidad de la educación en la virtualidad? Con una herramienta que todos vemos que distrae, no es lo mismo, no tiene la misma atención, y se empiezan a ver y se verán en el futuro los efectos de cuál va a ser sobre la educación a todo nivel, los efectos que ha tenido la educación virtual. Noveno. ¿Esto es por la pandemia o será sostenible en el tiempo? Y será sostenible no para los 24.000 estudiantes, sino para los 40.000, para redondear el número que están hoy en las instituciones de educación superior. Y será sostenible, ¿qué pasa si el día de mañana entonces presupuesto participativo se le bajan los recursos a la educación, a las matrículas? Entonces ya las va a asumir el gobierno desde su propio bolsillo. Es un tema demasiado importante para dar el debate hacia adelante, sin contar, reitero, a los otros estudiantes de otras entidades. Y por último, y este sí que creo que debe ser uno de los temas trascendentales para hablar hacia adelante, es qué pasa con los estudiantes que no están hoy en la educación superior, que no ingresan a la educación superior. Si la matrícula cero es una forma de ayudarles a los que están, pero evitar, y más bien generarle un muro a los que no están para que nunca ingresen, porque la educación superior en Medellín tiene hoy una cobertura, y ahí lo podemos ver esto en Medellín cómo vamos, del 41% desde finales de 2018, digamos que los aumentos, no, aquí los cambios no son muy significativos, debemos estar más o menos en ese sentido, alrededor del 43%, 44%, estamos alrededor de ello, es decir, de 100 jóvenes, 56 no ingresan a la educación superior,
¿Qué vamos a hacer entonces con la matrícula cero? La matrícula cero no va a permitir que haya mayores cupos el día de mañana en las instituciones de educación superior públicas de Medellín, del orden local. Ese es un tema definitivamente de debate. Ahí dejo esas 10 inquietudes y preocupaciones, retos, diciendo, el programa es excelente, ojalá se permanezca, ojalá crezca, ojalá tenga otros componentes, ojalá incluya a estudiantes de otras universidades, de tecnológicos y de institutos tecnológicos del orden departamental, pero sobre todo ojalá que incluya a los que no tienen acceso a la educación superior, ojalá que no sea una talanquera para que más jóvenes no ingresen en el futuro. Muchas gracias, señor presidente.